Que Dios les bendiga mucho. Buenas noches a todos los hermanos y amigos que nos escuchan. Estamos nuevamente con los estudios de la palabra del Señor, así que vamos a comenzar con el libro de Apocalipsis capítulo 6. Vamos a comenzar con los sellos del Apocalipsis. Para esto quisiera que podamos cerrar nuestros ojos y orar al Señor y que Dios nos hable en esta noche. Padre amado, te damos gracias, Señor, por la oportunidad y el tiempo que nos das de compartir la palabra de Dios a través de este medio. Queremos agradecerte en gran manera, Señor, que tu presencia y tu Espíritu Santo vaya obrando grandemente en nuestras vidas y en nuestros corazones. Queremos encomendar en tus manos, Señor, este tiempo precioso. Gracias por todo lo que haces y lo que harás, Señor. Dirígenos, danos hoy gracia, entendimiento, dirección para comprender la Escritura, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, vamos a comenzar con la lectura del versículo 1 y 2, Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2, y vamos a dividir nuevamente por partes todo este tiempo de estudio de los sellos, ya que es demasiado y necesitamos comprender a cabalidad cada uno de estos detalles, así que vamos a continuar en otra oportunidad lo que nos resta. Vamos a comenzar con la primera parte. Dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 1: Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes que decía con voz de trueno: ven y mira. Recordemos perfectamente que en el contexto, el Cordero, que es Cristo Jesús, representado en un Cordero inmolado, en el capítulo 5 de Apocalipsis, estaba listo para abrir los sellos. Había un libro que tenía el Padre que estaba en el trono a su diestra, y ese libro tenía que abrirse para desatar los juicios. De hecho, nadie había en el cielo ni en la tierra digno de abrir esos sellos para poder ver qué contenían. Pero sin embargo, apareció uno, Jesucristo, que con su sangre preciosa hizo posible, se hizo digno, nos hizo dignos a nosotros, los seres humanos que creemos en Él, para que pueda derramarse estos juicios en la tierra. Entonces, el capítulo 6 ya comienza rompiendo el primer sello. El verso 2 dice: y miré, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Y ahí está el versículo 2, el primer sello. Bueno, tal vez antes de entrar de lleno al primer sello de la palabra del Señor, es necesario entender dos aspectos muy importantes. Primero, los días finales, los días últimos, se establecen en la Biblia desde el mismo momento cuando Jesucristo muere, inclusive desde que viene a la tierra, muere, resucita y es ascendido al cielo. Después de unos días viene la presencia del Espíritu Santo y se derrama sobre toda la gente. Miren que desde ese tiempo ya se comprendía en la historia del pueblo y de la Biblia y de Dios los días finales. Ya había esa concepción, ya había ese pensamiento, ya había comenzado, en otras palabras, los días del fin desde el advenimiento de Cristo aquí a la tierra. Según el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28 al 32, quien habla acerca de los días finales, de los días postreros, del derramamiento del Espíritu Santo que iba a ser después, ¿no?, del Antiguo Testamento, introduciendo al Nuevo Testamento, y terminaría con los juicios de Dios. Entonces, todo ese periodo de tiempo de aproximadamente 2000 años y algo más, para Dios, por supuesto, como 2 días son establecidos en la Biblia como los días del fin.
El segundo aspecto que quiero que podamos comprender es que los primeros 4 sellos del Apocalipsis son juicios lanzados a la tierra para los tiempos del fin. Y si entendemos que el tiempo del fin comenzó desde el advenimiento de Jesucristo, prácticamente el espíritu del anticristo, que es el primer sello, o lo que es el caballo blanco y el jinete, fue ya lanzado para el tiempo del fin. Ya está corriendo el caballo y está trascendiendo al tiempo de la gran tribulación. No exclusivamente tiene que ser para el tiempo de la gran tribulación, como un fenómeno pequeño. Esto es algo que viene con una velocidad increíble, como cuando un caballo comienza a galopar y de repente comienza a correr en gran manera. Así se va intensificando lo que son los juicios de Dios desde ese tiempo, por supuesto. Ahora, este primer sello tiene algunas características. Primeramente dice que está la presencia de un caballo blanco. Siempre el caballo ha representado en la Biblia fuerza, poder, potencia en la palabra de Dios. Inclusive la Biblia decía: no es con fuerza, no es con carros de caballos, sino con mi espíritu, decía el Señor. De hecho, el caballo representa fuerza y es de color blanco, representando todo lo bueno, todo lo que es paz, todo lo que es amor prácticamente. Entonces es un caballo que viene con una fuerza, con una bandera blanca, digamos así, con una potencia, con un poder que podría ser amor y paz. El jinete, un poco del jinete, en realidad tiene que ser el anticristo, no puede ser Cristo, porque Cristo está abriendo el sello. Además, a Cristo se le relaciona con un jinete, también con caballo blanco, pero cuyo nombre está escrito diciendo el Verbo de Dios y el Rey de Reyes y Señor de Señores, y se encuentra en Apocalipsis capítulo 19. Ese sí es Jesucristo por todas las características que tiene. En cambio, este jinete no es Cristo porque está relacionado con los juicios de la gran tribulación. Y es parte del tiempo de ira. Entonces tiene que ser el anticristo. Ahora, si nosotros conjugamos estos dos aspectos, podríamos interpretar que la presencia del anticristo va a venir a la tierra con fuerza, en la apariencia del amor, en la apariencia de la piedad, en la apariencia de la paz. Entonces es un jinete que está viniendo con una doble intención, mostrando una cosa por fuera, pero teniendo algo adentro que esconde muy bien para engañar, en este caso, a la gente. Recuerden que el ministerio del diablo es engañar a la gente. Por eso fue condenado, y eso es lo que el Señor le dice: vas a dejar de engañar a la gente. Y cuando el Señor lo agarra al diablo al final de los tiempos y lo lleva al abismo, lo comprende como el engañador que por muchos años estaba obrando en la gente. Entonces esto será un engaño. Ahora, esta fuerza maligna será tan especial, por supuesto, que todo el mundo quedará impactado. Tendría que ser así. El mundo tendría que reconocer la presencia de este caballo blanco. Ahora, vamos a entender también que la presencia del anticristo comenzó desde los tiempos del fin. Desde el tiempo que Jesucristo vino a la tierra. Es como que este juicio fue lanzado y la presencia del anticristo ya se sentía en ese tiempo. Inclusive los discípulos hablaron acerca de esto. El apóstol Juan justamente lo hizo y dijo lo siguiente. Si ustedes leen conmigo el libro de
de Juan, o más bien dicho, vámonos a 1 Juan 2:18. ¿Qué dice la palabra de Dios en 1 Juan 2:18? Leo y dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Miren cómo el apóstol Juan, ya en su concepción, estaba diciendo que los tiempos últimos ya estaban entre ellos, porque ya era el último tiempo en su mentalidad. Inclusive el apóstol Pablo ya tenía en su concepción de que estaba viviendo los tiempos del fin, y es por eso que él terminó diciendo que sería arrebatado en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. Por lo tanto, los discípulos de ese tiempo, los miembros creyentes de ese tiempo, creían firmemente en la segunda venida de Cristo. Creían firmemente en que ellos serían arrebatados. Miren que estamos hablando de creyentes de hace 2000 años atrás. Hay otros que se atreven a decir en este tiempo que la venida del Señor es un fraude, que no viene, que siempre se ha dicho eso, desde que eran niños han escuchado eso y nunca ha venido. Hay otra gente que ha declarado que Jesucristo viene, que ha mentido, y eso es una simplemente excusa para no creer en la segunda venida de Cristo. Sin embargo, no debe ser así. Porque para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y si escuchaste esto cuando eras niño y tenías tus 8 o 10 años, y hoy tienes unos 30, 40, para el Señor no ha pasado casi nada de tiempo. El Señor viene, es un hecho real y verdadero. Pero ya había esa concepción. Y vuelvo a leer: hijitos, ya es el último tiempo, dice. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, y por esto conocemos que es el último tiempo. Miren ustedes, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste lo que todos no son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. El 22 dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y el que niega al Hijo. Entonces, ¿qué es anticristo? En esa concepción del Nuevo Testamento, en los días de Juan, ya había una idea del anticristo, como que el caballo blanco ya había salido. Ya era un sistema, un espíritu de engaño y de mentira que estaba ya entre ellos, y tenía un principio: engañar. Y en ese tiempo se engañaba porque negaban la encarnación de Cristo, y negar la encarnación de Cristo es anular la obra de Dios prácticamente. Es decir, que Jesús hizo trampa, ya que Él no vino en carne. Esta doctrina dice que Él vino con la carne de Adán, que era una carne especial, que por eso que sufrió y por eso se levantó. Otros dijeron: no, era una carne angelical, y Él tenía el poder de engañar al mundo entero, porque lo que sufrió para Él no fue mucho. O finalmente no murió, es porque estaba desmayado, se levantó. O sea, cualquiera que niegue la encarnación de Cristo está negando la obra de Dios. Y está diciendo que Jesús de algún modo nos engañó a todos, imagínense. Pero sin embargo esto no es así, porque nosotros sabemos que Jesucristo sí vino en carne, y eso debe ser un principio fundamental para un creyente. Tiene que creer que Jesucristo vino en carne. Y no porque yo lo digo, sino porque la Biblia lo dice. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 3, dice claramente: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Quiere decir que Jesucristo, estando en la carne,
entendió todo lo que significa la vida de este mundo como cualquiera de nosotros, y en esa debilidad, en esa limitación, Él venció y condenó al pecado en su carne. O sea, Él tuvo la fortaleza, la fuerza para dominar, para gobernar su carne en esta tierra. Entonces, como dice Apocalipsis 2, yo he vencido y ustedes también deben vencer. Si yo he vencido, me he sentado al lado del trono de Dios, y ustedes que venzan se sentarán conmigo en también mi trono, dijo. Entonces aquí el asunto es de luchar, porque la carne es real. Nosotros sabemos que la carne es real. Alguno podría decir, qué difícil es vivir en la carne. Tenemos tantas tentaciones, tantas influencias que el enemigo mismo nos pone en el camino y nosotros no sabemos qué hacer. No, es difícil vivir una vida santa. Es difícil renunciar al pecado. Es difícil decirle no a las tentaciones de la carne. Oiga bien, se puede vivir en santidad. Si nosotros cometemos algún pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Y podemos volver al camino otra vez para vencer al pecado. Y si después nuevamente somos vencidos, nos levantamos otra vez para seguir venciendo el pecado. Y el justo 7 veces puede caer, pero 7 veces debe levantarse hasta terminar venciendo al pecado. Esa es la palabra de Dios. Y entonces cualquiera que diga que es difícil vivir en la carne, también descalifica a Jesucristo. Porque dice, ni Él pudo vencer, tenía que ser un ser especial. Claro, como era Dios, le era fácil pasar la obra de la cruz. No nos entiende, y eso no es cierto. La Biblia dice en el libro de Hebreos 2:14, Hebreos capítulo 2, verso 14, adelante, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, hay que subrayar esa parte, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Entonces, ¿cómo destruyó al diablo? Porque al diablo le demostró que sí se puede vivir en la carne en santidad y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Debía ser en todo semejante a sus hermanos, hay que subrayar, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrernos a los que son tentados. Esto quiere decir que Él nos entiende, que Él nos comprende, que Él también estuvo en la carne, que Él sabe las luchas y debilidades que tenemos, pero Él dijo que se puede vencerlas, y verdaderamente se puede vencerlas. Por lo tanto, negar la encarnación de Cristo sería negar toda esta obra. Ahora, es peligroso esta doctrina del anticristo. Según la Biblia, en el libro de 2 Juan 1:7 dice así: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces, ¿quién es el anticristo? El anticristo también es aquel que engaña y dice que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Y por eso hay muchos que están hablando estas cosas y han salido, dice, al mundo a declarar todo esto. Y verdaderamente hasta el día de hoy encontramos gente así, engañadora. Pero sin embargo, ellos están con el espíritu del anticristo. Anticristo quiere decir contra Cristo. Niegan la obra de Cristo, niegan la naturaleza de Cristo, niegan la esencia de Cristo por falta de conocimiento.
La palabra de Dios dice que ellos son anticristos. En el libro de 1 Juan 4:3 también encuentro algo. Y dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, esto no es de Dios, dice. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Imagínense Juan diciendo que el espíritu del anticristo ya está entre ellos. Pero va a venir un día alguien que también va a representar toda esa maldad, el mismo anticristo. Entonces el caballo blanco ya fue lanzado desde los tiempos de Jesús, y toda la maldad y todo el engaño y la mentira que en ese tiempo se dio a través de la doctrina se va a ir condensando hasta llegar a un clímax, porque el caballo sigue galopando y sigue con ese propósito. Al final de los tiempos se va a personificar toda esa maldad, toda esa iniquidad, todo ese engaño. Se va a personificar en una persona que se va a llamar anticristo. Entonces este jinete será un personaje que está saliendo para conquistar la tierra en su fase final. Ya al último, en los tiempos de la gran tribulación, se va a mostrar, se va a presentar. Este jinete tiene algunas características. Dice que tiene una corona. La corona representa gobierno. Pero también tiene un arco que representa guerra por ser un arma de guerra. Pero lo interesante es que este arco no tiene flechas. Será un arma sin, digamos, sus flechas, sin sus proyectiles. Es como tener un arma de fuego sin tenerla cargada. ¿Y qué representa eso? ¿Qué nos muestra esto? Es que Él está saliendo para conquistar, Él está saliendo con dobles intenciones, Él está saliendo para engañar. Entonces todo lo aparente que es blanco y no tiene armas, está mostrando la figura de la paz, del amor, de la bondad, que esas serían las armas que va a usar, las armas que Él tiene, pero en realidad dentro de sí tiene las intenciones más terribles del mundo. Es semejante a una persona que organiza una guerra por detrás. Y cuando ya todo está destruido, es parte para hacer, digamos, la solución. Y se preocupa por los demás. Pero si es el mismo que ha ocasionado todo y ahora quiere solucionarlo, ese doblez, eso es lo que representa este caballo blanco. Representa ese engaño, esa mentira, esa hipocresía que tendrá. Será tan hipócrita e inescrupuloso que él terminará creando la enfermedad y luego tendrá que darnos la cura. Es así de inescrupulosos, frío, calculador, estratega, manipulador. Él hablará con poder de convencimiento, logrará persuadir a mucha gente, vendrá con doble filo, es decir, con una apariencia de piedad, pero simplemente está manipulando a la gente. Dice la Biblia que el anticristo va a venir con el mensaje de paz y seguridad. Y seguramente vendrá con paz y seguridad en medio de una crisis social, una crisis política, una crisis económica y una crisis religiosa. Y esto es lo alarmante, porque en ese tiempo el mundo tendría que entrar a esa crisis. El mundo tendría que estar realmente mal,
socialmente, económicamente. Tendría que estar mal políticamente y hasta religiosamente. Y en medio de esa catástrofe, de ese problema nacional, porque tiene que ser un problema nacional, mundial, tiene que afectar a muchos países. Y todos tienen que estar desestabilizados en realidad. Y entonces, seguro las naciones, seguramente los grandes hombres, los que tienen poder, dinero, autoridad, tendrán que reunirse. Y tendrán los grandes presidentes reunirse y hacer alianzas. Esa es la manera en que uno puede salir adelante. Es como tener un negocio que ya quebró. Y de repente hay otro que quebró y otro que quebró. ¿Qué les queda? Si no hay ni inversión para reactivar, lo único que les queda es unirse. Y es que proféticamente los países tendrían que al final unirse en una confederación de 10 países más grandes y poderosos del mundo. Tendrían que ellos hacer tratativas para formar una nueva confederación, pero de 10 países realmente que propongan soluciones al mundo entero. Y la Biblia dice que de esas 10 confederaciones, de esos 10 países aliados que tomarán las riendas del mundo, de entre ellos saldrá el anticristo. Tendríamos que esperar esas noticias en lo último. Entonces el anticristo ya estaría pronto a mostrarse, porque verdaderamente el mundo está entrando a una crisis. Hay algunos expertos que vaticinan que después de esta enfermedad realmente va a haber una crisis mundial, pero terrible y tan aguda que va a realmente conmover los cimientos del mundo. Yo no sé qué pasará específicamente, pero sí sé por la palabra de Dios que esa será la ocasión en que el anticristo salga como un salvador. Y he ahí el anticristo. Pero ojo, recuerden que antes que él aparezca como un personaje visible, la iglesia tendría que ser levantada. La iglesia tenía que ser arrebatada, como en el capítulo 2 y 3 que está la iglesia, capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, la visión del cielo, capítulo 6, los sellos, ya no está la iglesia. Y el personaje aparece y hace de las suyas, pero la iglesia no está presente. Este jinete de caballo blanco ya salió, como le dije, desde los tiempos de Juan, como un sistema de corrupción, de maldad y de engaño, y que después en adelante se va a ir personificando en la persona del anticristo, que va a poner un nuevo orden mundial en el mundo. Realmente va a entrar el nuevo orden mundial. Y en ese nuevo orden mundial las cosas van a cambiar totalmente, porque para reactivar la economía se necesitan ciertas estrategias que van a tener que sujetar a las personas a comprar y vender según un control muy personal. Para ese tiempo tendría que ya estar en sala o esperando lo que también dice Apocalipsis 13, la marca de la bestia, que sería el principio para el control de la humanidad. Pero nuevamente le digo que la iglesia en ese tiempo no estará. La iglesia se irá con Cristo. La iglesia será levantada por Cristo. Pero este mundo tendrá que entrar en ese sistema nuevo, diferente. Muchos cambios van a acontecer y la gente va a ser sometida a ellos, porque si no lo hace, no podrá vivir en paz, no podrá comer, no podrá beber, no podrá salir,
No podrá hacer con libertad las cosas, habrá un control estricto. Y eso pasará en algún tiempo más. La agenda de este advenimiento está bien organizada, por supuesto, por una fuerza espiritual maligna, porque el caballo representa, en este caso, una fuerza espiritual maligna con apariencia de piedad. Y esta fuerza espiritual maligna está controlada por Satanás mismo. El libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículos 1 al 4 dice: Me paré sobre la arena del mar y vi subir a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso, su boca como boca de león, y el dragón, ahí está el diablo, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Al final todo el mundo caerá en sus propósitos y adorarán a la bestia. Y no solo a la bestia, adorarán al gran dragón que le dio poder a la bestia. El diablo entonces será adorado. Imagínense, el diablo estaba esperando tanto esa oportunidad de ser adorado desde el principio de los tiempos. Inclusive le pidió a Jesús adoración. El diablo está desesperado de adoración. No lo hicieron al principio algunos ángeles en el cielo, y algunos sí quedaron echados del cielo. En la tierra busca la adoración de los hombres. Y en este tiempo será tal, porque mucha gente lo adorará. El anticristo será destruido. ¿Cómo será destruido? Al final de los tiempos será destruido. Y ustedes se van a dar cuenta cómo el anticristo va a terminar sus días. Ya lo hemos visto algún momento, pero quisiera terminar leyendo el libro de 2 Tesalonicenses 2. 2 Tesalonicenses capítulo 2, los versículos 1 en adelante, y con esto terminamos. Dice así: pero con respecto a la venida del Señor y Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice: no os engañéis en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía de la iglesia, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, el anticristo, o es objeto de culto, y se sienta en el templo haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo lo decía todavía estaba con vosotros? Ahora vosotros sabéis qué es lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Miren el versículo 6. Ahora, dice el apóstol Pablo, ahora, mientras él estaba vivo, sabéis lo que lo detiene. Por eso el ministerio de la iniquidad, la maldad, el caballo blanco ya salió. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Pero también dice el apóstol, a fin de que a su debido tiempo, hablando del tiempo del fin, del personaje, se manifieste. Y él dice, todavía el 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya salió. Solo hay quienes al presente lo detienen hasta que a su vez sea quitado de en medio. O sea que hay algo que está deteniendo esa maldad. Dice, cuando sea quitado, eso, entonces se manifestará aquel inicuo. Miren, el ministerio de la iniquidad ya salió, pero algo lo detiene. Cuando eso sea levantado, entonces se manifestará el inicuo, que decía el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Este inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Todos ellos lo seguirán.
Por eso Dios les envía, dice, un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero vosotros debemos dar siempre gracias a Dios, dice, respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamo, dice, mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, dice el apóstol Pablo, estad firmes, retengan la doctrina que han aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra. Y el mismo Señor Jesucristo, nuestro Dios y Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Y esa es la oración nuestra. Que Dios te salve, que Dios te cuide, que Dios te afirme, porque el ministerio de la iniquidad ya está entre nosotros. Y ahora estamos haciendo la última resistencia. Pronto nos vamos. Y entonces aparecerá el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y entonces se pondrá ese nuevo orden mundial en todo el mundo por espacio de 42 meses o 3 años y medio. Por supuesto, los primeros 3 años y medio aparecerá como un filántropo, un hombre bueno, un hombre que quiere ayudar, quiere cambiar, quiere hacer, digamos, algo por el mundo que está en crisis, pero de repente se revertirá y será todo conforme la Escritura lo dijo. Al final dice, Dios los conforte, Dios los bendiga y Dios haga que su palabra esté siempre en ustedes. Retengan la doctrina, no la cambien, la doctrina que escucharon, no la que hoy se predica, trastocada, la doctrina de Dios. Con eso vamos a terminar este tiempo. Quisiera, por favor, pedirles que podamos inclinar nuestro rostro y orar al Señor. Que Dios te bendiga en este día. Padre, gracias por la palabra que hemos tenido este día. Bendice a todos aquellos que han estado escuchando estos estudios bíblicos. Queremos que tú puedas bendecir sus vidas, ayudarlos, fortalecerlos y que puedas abrir sus ojos, Señor. Abrir los ojos del entendimiento para que comprendan que vivimos días finales, días últimos en los cuales debemos prepararnos, debemos alistarnos. Debemos, Señor, estar firmes, reteniendo la doctrina en la cual creímos desde el principio. Dios del cielo, te pido porque tu pueblo, Señor, no desmaye, se mantenga firme, que tu pueblo vaya creyendo en la palabra de Dios. Que tu pueblo, Señor, pueda ser apercibido con estas enseñanzas sobre el Apocalipsis, sabiendo que estas cosas vendrán pronto a esta tierra. Gracias por este tiempo, oh Dios Todopoderoso. Señor, que muchas vidas puedan llegar a conocerte, al arrepentimiento y buscarte de todo corazón. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. A tu nombre sea la gloria. Que Dios te bendiga mucho, querido hermano y amigo. La paz de nuestro Señor. Estaremos en contacto nuevamente, ahora que ya tenemos algunos cambios por la flexibilización. Estamos organizando muchas cosas dentro de la congregación y también el asunto de las transmisiones. Así que estaremos viéndonos la próxima semana nomás, el martes, y tendremos los estudios bíblicos sobre Apocalipsis todos los martes y los jueves, como corresponde, desde un principio, y seguiremos estudiando estos principios, pero en esos días específicos. Que Dios te bendiga mucho. Estaremos en contacto el día jueves, el día martes en este caso, para poder bendecir tu vida. Dios te bendiga mucho.